Bien, así es como dijo José Luis, esta es la segunda parte, el segundo tiempo, en términos futbolísticos, segundo round. Qué bueno es verle, qué bueno es que haya decidido venir hoy, esta mañana, a este lugar. Siéntanse todos bienvenidos, cada uno de ustedes. Es para mí una alegría verles. Yo que conozco a veces más de cerca a unos u otros, me permite saber lo difícil que a veces es llegar a este lugar, y sé que llegar a este lugar es una victoria. Sí. Algunos por distancia, algunos por problemas, otros por temor, por miedo, por incertidumbre, pero aquí está, aquí llegó, ha decidido venir y qué bueno que está en este lugar. Vamos a continuar, como le decía, con la segunda parte de esta predicación que lleva por título El corazón de la elección. Que lo que estamos hablando es acerca de qué está detrás de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de lo que decidimos día a día, qué hay detrás. Todos quisiéramos poder decidir bien. Todos quisiéramos saber cuál es el secreto para tomar buenas decisiones o qué decidir en tal o cual circunstancia. Pero la palabra del Señor nos ha desafiado a mirar en realidad no cuál es la decisión correcta, sino qué está detrás de las decisiones que nosotros estamos tomando. Analizar qué hay detrás en nuestro corazón que nos ha llevado a tomar las decisiones que tomamos día a día o que nos está llevando y nos llevará a seguir tomando decisiones. Así que yo le invito a estar atento, atenta si usted desea aprender a tener un corazón que decide bien. Vamos entonces a la Biblia. Si bien vamos a analizar hoy desde el versículo 20 en adelante, vamos a leer igual los versículos que leímos la semana pasada, es decir, Mateo capítulo 27, desde el versículo 15 al versículo 26. Vamos a leer todos esos versículos. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos un momento más. Amado Dios, yo te doy gracias porque tu palabra está con nosotros. Y tu palabra ha venido, Señor, para nuestra ayuda, para advertirnos a tiempo, para ayudarnos a ver la luz y a tomar decisiones correctas, Señor. Ninguno de nosotros aquí puede presentarse como un justo, como una persona sabia o entendida. Solamente tú, solo tu palabra, Señor, es luz para nuestros corazones y queremos ser iluminados por ella. Te pido tu gracia, te pido tu ayuda, tu compañía, Señor, en esta predicación. Conmigo y con mis hermanos, Señor, para que podamos ser guiados por tu palabra, para que arda en nuestro corazón tu palabra, al abrirnos tú las Escrituras, Señor, y podamos amarte con todo el corazón y querer seguirte con mayor fuerza y con toda la decisión de nuestro corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, esta es la segunda parte de esta predicación que nos quiere llevar a pensar en qué está detrás de nuestras decisiones. Y quienes no hayan venido el domingo pasado, les voy a hacer un mini resumen, donde la primera parte que vimos, hablamos acerca de dos corazones o dos tipos de corazones que están detrás de nuestras decisiones. El primer corazón era ese corazón en tinieblas, representado por estos fariseos que habían llevado a Jesús, estas principales autoridades y sacerdotes que habían llevado a Jesús delante de Pilato. Pero la Biblia nos cuenta
que aún Pilato sabía que la intención que había detrás de estos hombres era, ¿qué cosa? La envidia. Era la envidia. Había envidia en su corazón. Definimos lo que era la palabra envidia, y la palabra envidia quiere decir sentir pesar en el corazón por el bien del otro. Hablamos de qué tan oscuro, qué tan feo es este sentimiento, que ni siquiera está preocupado de un bien personal, sino simplemente se molesta y se desagrada porque al otro le va bien. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el corazón humano que se moleste, se incomode por el bien de su prójimo? Sin embargo, como lo vimos el domingo pasado, tuvimos que reconocer que todos hemos tenido ese sentimiento en nuestro corazón. Y que quien diga que nunca lo ha sentido es porque las tinieblas de nuestro corazón nos hace nublar la vista y nos hace creer que nosotros no tenemos esa maldad en nuestro corazón. Pero lo hablamos el domingo pasado, esa maldad está incluso en nuestros niños, quienes desde pequeños sienten envidia por su hermano, por sus compañeros. Y pusimos el ejemplo de las compañeras de curso, cuando llega una niña más linda y sienten envidia y empiezan a hablar mal de ella sin siquiera conocerla. Y los adultos lo mismo, del vecino, y hablamos de eso. Y si lo quiere saber en detalle, escuche la prédica del domingo pasado. Pero tuvimos que reconocer y decir que en realidad muchas de nuestras decisiones habían estado influidas por las tinieblas, por oscuridad de nuestro corazón, por una maldad no reconocida. Y que este corazón en tinieblas, este corazón lleno de envidia, es el corazón que rechaza el evangelio de plano, porque el evangelio le muestra su pecado, porque el evangelio le dice: tú eres pecador y necesitas arrepentirte. En tu corazón hay tinieblas, en tu corazón hay maldad, y él no quiere escuchar eso, y por lo tanto resiste el evangelio y lo rechaza de plano, y quiere que ese mensaje se muera y no sea más proclamado. Ese fue el corazón de estas principales autoridades, sacerdotes, que llevaron a Jesús y querían que lo matara a toda costa Pilato, porque ellos no resistían el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, que descubría las tinieblas de su corazón. El segundo corazón que vimos es el corazón que decide por superstición, que decide no en base a la palabra de Dios, sino que decide en base a cosas que son paralelas o periféricas, cosas que no están en la Biblia, sino en base a sueños, a intuiciones, a corazonadas, a ideas. ¿Cuántas veces nuestras decisiones han sido tomadas por eso? Porque sentimos algo, porque soñamos algo, y estos sueños, dijimos, son engañosos, porque el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia, y perverso. Entonces muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida basado en eso, basado en lo que soñé, basado en lo que sentí, y creemos que eso es espiritual, y parece ser muy espiritual. Pero eso no es ser espiritual, sino que el verdadero hombre espiritual es aquel que se guía, y mujer espiritual se guía por la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la Biblia. Lo vuelvo a decir, si usted quiere saber más detalle de eso que conversamos, está la predicación en internet. Pero hoy vamos a hablar acerca de los dos corazones que nos quedan por mencionar, que nos muestra el texto. Y el primero de ellos es ese corazón que decide por influencia de otros, o que en realidad no decide, sino que se deja llevar por la decisión de otros. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 20 en adelante. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Pilato creía que el pueblo, entre un Jesús malherido, maltratado por los romanos que ya lo habían interrogado a latigazos, y Barrabás, un delincuente conocido, de quien ya hablamos el domingo pasado, un asesino conocido. El pueblo, la gente, iba a ver a Jesús ahí, humilde, malherido, y a Barrabás, el delincuente. Pilato pensaba que inmediatamente la gente iba a pedir a Jesús. Recuerden que Pilato se quería librar de este juicio. Él había evaluado a Jesús y se había dado cuenta que Jesús no tenía ningún delito digno de muerte. Pero tenía la presión de estos sacerdotes, de estas autoridades judías, que le decían que tenían que matarlo, que tenían que matarlo.
Pilato, en su característica de querer lavarse las manos de una situación, él se acuerda de que estaba esta tradición de liberar a un preso el día de la fiesta. Entonces Pilato dijo, aquí está, con esto me lo voy a sacar. Voy a poner a Barrabás aquí, a Jesús acá. Y la gente, el pueblo va a pedir a Jesús. ¿Por qué no lo va a pedir si Jesús es inocente, si Jesús no es un delincuente? ¿Por qué razón el pueblo se iría con Barrabás? Estoy tratando de meterme o contarle lo que podría haber estado pasando en la mente de Pilato. Sin embargo, sabemos que a Pilato no le resultó su plan. ¿Por qué no le resultó su plan? La multitud hace una semana, el mismo pueblo hace una semana había gritado, ¿qué cosa? Hosana, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pilato de seguro había escuchado de que hace una semana había entrado un profeta en Israel, había entrado en Jerusalén, en el templo, y que la multitud había coreado por él. Y que las principales autoridades lo habían traído por envidia y lo habían puesto ahí para ser asesinado. Seguramente Pilato dijo, aquí está la solución. El pueblo va a pedir por Jesús. Hace una semana lo alababan. No cabe duda, va a pedir por Jesús. Pero el Mossad judío influyó sobre las masas. Se metieron entre la gente. Tal vez amedrentaron a algunos. Tal vez coimearon a otros. Dieron dinero, no lo sabemos. No sabemos de qué manera. Simplemente el texto dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Los llevaron hacia otra decisión. Influyeron sobre ellos de tal manera que vino del pueblo una respuesta que Pilato no esperaba, pero que en la providencia de Dios era la respuesta que estaba determinado que así fuera. Que el pueblo no decidiera por Jesús, sino que decidiera por un asesino, por un ladrón. Dice la Biblia que cuando Pilato les pregunta y les dice, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Entonces, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué quieren ustedes que haga con Jesús? Sea crucificado. ¿Cómo es posible que todo un pueblo, toda una multitud que hace una semana estaba coreando y diciendo, Hosana al Rey que viene, Hosana al Hijo de Dios, ahora pide que Jesús sea crucificado? La respuesta está clara en el texto. Dice que ellos fueron persuadidos por los sacerdotes y por las principales autoridades. Y es que muchas veces, en realidad, en la multitud no hay decisiones claras, no hay decisiones firmes. Estos son corazones de doble ánimo, son corazones infieles, corazones que no se comprometen y como no tienen compromiso verdadero, pueden cambiar en cualquier momento. Son corazones que en realidad nunca han tomado una decisión, sino que por estar en el montón, por estar en la multitud, se mueven hacia un lado o hacia otro. Parece que toman decisiones, pero no las toman. Nunca toman decisiones, sino que dejan que otros influyan sobre ellos y otros tomen decisiones por ellos. Lamentablemente, como aquí el texto lo vemos, estos son multitud. Y vivimos en una sociedad donde los políticos, no me quiero meter en política, pero los políticos saben que ellos pueden manejar a las masas, pueden hacerlos cambiar de opinión, pueden un día hacerlos votar por la derecha y otro día votar por la izquierda. Necesitan simplemente influir, tener la capacidad de influir. En su bolsillo está la capacidad de ser influido. ¿Usted sabe cómo? Y el problema no es tanto con la política, sino el problema es que en la misma vida de estas personas son corazones que no asumen la responsabilidad de tomar una decisión, sino que se suman a la decisión del resto para evitarse el trabajo y, como digo, la responsabilidad que significa tomar una decisión. ¿Sabe? Nuestra sociedad adolece mucho de esto. De muchos, sobre todo hombres,
en nuestros días que no quieren asumir, y aquí voy a hablar de los hombres. La semana pasada hablé un poco de las hermanas, hoy día voy a hablar de los hombres. Hombres que no quieren asumir el trabajo y la responsabilidad de decidir y dejan toda la decisión en manos de otros. Al menos aquí en Occidente tenemos este gran problema de hombres que se mantienen como niños. Tienen cuerpo de adulto, pero sus corazones son como niños. ¿Por qué? Porque no asumen la responsabilidad que lleva a tomar decisiones, sino que dejan todas las decisiones en manos ¿de quién? De la esposa, de la señora, de incluso hasta de los medios, de los amigos. ¿Y por qué digo que sus corazones son como un niño? Porque el niño no toma decisiones. Son los padres los que deciden por el niño. Y una de las cosas que hacen madurar a un hombre es precisamente eso, asumir responsabilidad de una decisión. Tenemos una generación de jóvenes que no trabajan, no estudian, porque no son capaces de decidir qué hacer con su vida. Y pasa el tiempo y crecen y tienen 30, 40 años y todavía siguen como si fueran niños, dependiendo de sus padres. Porque no toman decisiones. Pareciera que las tomaran, pero no las toman. Y eso hace que no maduren. Porque en el decidir está la madurez. En el tomar decisiones y asumir decisiones. No se deciden por un trabajo, por una carrera. No se deciden por lo que quieren hacer en la vida. Se mantienen como niños y por eso son llevados de un lado a otro. Los niños son así. Los niños un día quieren una cosa y otro día quieren otra cosa. ¿Es así o no? Un corazón que no toma la responsabilidad de decidir siempre va a ser influido por otros. Siempre va a ser llevado, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Los niños son llevados por cualquier pensamiento. Pero aquel que es hombre, aquel que es maduro, no va a ser movido porque ya ha tomado una decisión. Es triste ver cuando hombres incluso se casan, pero no se casan porque ellos decidieron casarse, sino por la presión de la suegra, porque tuvieron una guagua o por cualquier otra razón. No porque ellos en su corazón dijeron, no, yo me voy a casar, me voy a comprometer con esta mujer. ¿Por qué? Porque después aparece otra y quieren decidir por otra. Y están así, moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro. Y así en muchas cosas. Hablo algo que sucede en nuestra realidad para que despertemos que la Biblia es verdadera y nos muestra la condición de nuestros corazones, para que entendamos por qué decidimos de la manera que decidimos y qué debemos hacer. Lo peor es que esto influye también frente al Evangelio. ¿Por qué influye frente al Evangelio? Porque estos corazones son así también con respecto a Cristo. Ellos deciden a través de otros y no por su propio corazón. ¿A qué me refiero con esto? Estos corazones parecen cristianos, cantan felices las canciones del Señor al ver que el resto lo hace. Vienen a la iglesia como los niños, que otros los traen. Nosotros traemos a nuestros hijos. Qué hermoso es si usted tiene un hijo que se levanta contento en la mañana. Papá, hoy día vamos a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Qué lindo es eso. Pero la realidad de la mayoría de las casas es que tenemos que sacarlos a la fuerza de la cama. Pero los traemos y ellos vienen. No vienen por decisión propia, vienen porque son nuestros hijos. Y como son niños, nosotros como padres somos responsables de ellos y de educarlos en la palabra del Señor. Por eso los traemos. Pero cuando ellos sean grandes, ellos sabrán que sus padres tenían firme decisión de venir a la iglesia y de traerlos. Y esperamos que eso influya en ellos también para decidir bien. Pero hay adultos que son como niños con respecto al Evangelio. Vienen cuando son influidos por otros. Vienen cuando la cosa, pinta bonito. Aparecen cuando hay un paseo, aparecen cuando hay una celebración, porque el ambiente está bonito, pero no hay una decisión verdadera de su corazón de seguir a Cristo. Entonces cuando viene la dificultad, cuando el culto está fome, cuando, cuando hay poca gente, se dan media vuelta y se van, porque en realidad no han decidido por Cristo, no han tomado una decisión verdadera. ¿Se acuerda de aquella parábola que Jesús dijo de los 4 terrenos en los cuales caía la semilla? La parábola del sembrador. Había un terreno que era el terreno pedregoso, donde caía la semilla y al principio brotaba. Pero después, como no tenía raíz, mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales,
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así fue la multitud que crucificó a Jesús. Al principio con gozo recibió al Señor, con alegría cantó y dijo, Hosana al Rey que viene. Pero luego, cuando vino la presión de los fariseos, la presión de los sacerdotes, terminaron diciendo, crucifíquenle. Porque la multitud nunca tomó una decisión, no tenía raíz en sí mismo. La palabra, sus decisiones no estaban profundizadas en su interior. Era una decisión superficial, era una no decisión, déjeme decirlo así. Porque quienes decidían eran otros, no era él. Entonces, frente al evangelio, debemos nosotros hacernos la pregunta, ¿quién está decidiendo? ¿Quién me trae a la iglesia? ¿Me trae mi mamá? ¿Me trae mi papá? ¿Me trae mi señora ya para que no me moleste? ¿Me trae, no sé, un amigo? ¿O me trae la circunstancia? ¿Me trae una enfermedad? Porque cuando eso cambie, usted también va a cambiar si no ha tomado una decisión por Cristo. Y es peligroso porque podemos pasar de decir Hosana a decir crucifíquenle. Por eso debemos investigar y averiguar qué hay en mi corazón, qué me trae a la iglesia. ¿Me trae realmente porque yo quiero conocer a Cristo? ¿Me trae realmente que yo creo en Jesús? ¿O me traen otros? Y si le han traído otros, lo primero que debemos hacer es reconocerlo y decir, sí, la verdad es que yo no vengo porque yo quiero venir. Yo vengo porque otros me traen o porque tal circunstancia me trae. Para que delante del Rey rinda su corazón hoy y le diga, Señor, pero yo quiero venir por ti, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú. Él es el Hijo de Dios, Él es la verdad, Él es el Rey. Estos corazones infieles, inconstantes, terminaron pidiendo la muerte del Hijo de Dios. Presionados por las fuerzas del mundo, presionados, renegaron de Cristo y decidieron escoger la compañía de un ladrón, de un asesino, en vez de Cristo. Ese es el peligro de este corazón. El peligro de este corazón que no toma decisiones es que finalmente va a decidir tomar cualquier cosa y cosas que son dañinas finalmente. Así, vuelvo a decir, para los varones, no nos podemos no podemos eludir la responsabilidad de decidir. Tenemos que tomar decisiones. Porque si no lo hacemos, algo va a llenar esa decisión. Si yo no tomo decisiones en mi casa, decisiones firmes, hacia dónde llevar mi hogar, hacia dónde llevar mi casa, otras cosas van a venir y van a entrar y van a decidir por mí. Y vendrán entonces ladrones, saqueadores. Y nuestra casa sufrirá nuestra falta de decisión. Nuestra falta de tener el coraje de tomar decisiones y de ser bien hombres. El cuarto corazón de este texto es ese corazón que elige por conveniencia. Es el corazón pragmático. Se parece al que es influido por otros, pero es un poco distinto. Ya vamos a ver por qué. Dice Mateo 27, capítulo 27, versículo 24 al 26, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El pasaje de hoy termina con la elección de Pilato. Pilato quiso escabullirse de tener que decidir hasta el final, pero no pudo. Finalmente, él tuvo que tomar una decisión, aunque él quiso librarse de esta decisión. ¿Cómo lo hizo? Con este icónico gesto, ¿cierto? De lavarse las manos. Los líderes judíos ya habían decidido, fueron los primeros en decidir. ¿Qué decidieron los líderes judíos? Matar a Jesús. Las tinieblas en su corazón fueron las primeras que tomaron la decisión y dijeron, Jesús sea crucificado. El corazón supersticioso dijo, no lo mates, pero no te acerques. No te involucres con él. No tengas nada que ver con Jesús. Aléjalo de tu vida. El corazón indeciso del pueblo, tampoco tomó la decisión el pueblo.
sino que decidió por la influencia de los sacerdotes. Y ahora Pilato quiere lavarse las manos. Pilato quiere sacarse la decisión, pero él tiene que decidir, porque él está sentado en el tribunal. Él es el que tiene la responsabilidad de decidir. La cosa se estaba poniendo cada vez más incómoda para él. Dice el texto que se armaba un alboroto, que se estaba desordenando la gente, que se le estaba formando una revuelta. Pilato sabía que Jesús era inocente y que era justo, pero dejar vivir a Jesús le estaba generando serios problemas. Se le estaba desordenando la casa. Para él Jesús era inocente, era un hombre justo, era un judío intachable, pero era solo eso. No era más que un hombre justo. Y matar a un hombre inocente, para él, era menos problema que calmar a una multitud enardecida. Entonces Pilato opta, como buen político, no por lo que es justo, no por lo que es verdadero, sino por lo que conviene al momento, por aquello que era más práctico. Los romanos, y en este caso Pilato, era pragmático. ¿Qué significa ser pragmático? Pragmático significa escoger o irse por aquello que es práctico, es útil. ¿Qué le era más útil a Pilato? ¿Matar a Jesús y calmar a la gente o intentar calmar a la gente y salvar a Jesús? Claramente, para él como romano, lo práctico era, bueno, sí, es justo, bueno, sí, es santo, pero me conviene más esto. Así que mi decisión es, tomen, ahí hagan lo que quieran con Jesús. Yo me lavo las manos, yo no tengo que ver con esto, pero esa es mi decisión. Pero no podía hacer esto. ¿Sabe por qué Pilato no se podía desligar de esto tan fácilmente como lavándose las manos, como él creía? Porque sus propias palabras lo habían condenado. En Juan capítulo 19, versículo 10, leemos lo siguiente. Entonces le dijo Pilato a Jesús, cuando lo estaba interrogando, le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para salvarte? Soltarte, perdón. Pilato a Jesús mismo le dice, yo tengo la autoridad para crucificarte o para soltarte. Está diciendo, en mis manos está la decisión. Yo puedo decidir. Los que han leído el texto sabemos la respuesta de Jesús. Le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba. Pero Jesús no resta el hecho de que efectivamente Pilato tenía en sus manos esa autoridad en ese momento. ¿Cuál fue la decisión de Pilato? La sabemos. Pilato intentó librarse de la culpa de crucificar a un justo, pero decidió por aquello que le era más práctico, por aquello que le convenía más. Los judíos, en la maldición más terrible que alguien jamás pudiera pronunciar, dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De esto podríamos hablar mucho, mi hermano, pero tendrá que ser en otra ocasión, porque quisiera fijar el punto de que Pilato, al escuchar semejante declaración de los judíos, entonces él entrega a Jesús para que sea azotado y crucificado. Él cree que con eso que están diciendo ellos, él puede entonces desligarse de la responsabilidad. Esto es lo más práctico, aquí está. Está listo, está resuelto el tema para Pilato. Fácil. Con esto solucionamos el problema. Tomen, ahí está Jesús, yo no soy responsable de lo que ustedes van a hacer con él. Ahí está Jesús, usted quiere matarlo, lo quiere matar. Yo así me libro de este problema y ya quedamos todos tranquilos y puedo seguir gobernando. Así es el corazón pragmático. Así muchas veces nuestras decisiones son tomadas por conveniencia, porque me es más útil, porque me conviene, porque tranquiliza las cosas, pero no porque es lo correcto, no porque es lo justo, no porque es lo santo. Muchas de nuestras decisiones, así como Pilato, hemos creído que podemos lavarnos las manos y decir, ya está solucionado el problema, pero no hemos hecho lo que es justo, no hemos hecho lo que es correcto, no hemos hecho lo que la Biblia dice, sino que hemos hecho lo que convenía a nuestro corazón en ese momento.
Lo que nos guió a tomar la decisión fue la conveniencia del momento. Y creemos que por eso podemos desligarnos de la responsabilidad de lo que suceda. Sí, pero es que lo hice porque no me quedaba otra. Decimos eso, decimos, es que lo hice porque, mira, si al final resultó algo bueno. Pero no se trata si lo que resulta es bueno o no, es conveniente o no es conveniente, sino que si estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que es justo, si estamos haciendo lo que realmente deberíamos hacer. Y frente al Evangelio, este tipo de corazón sabe que Cristo es la verdad, sabe que debe volverse a Él y rendir su vida a Cristo como Rey, pero por puro pragmatismo termina entregando el Evangelio y dejándolo a otros. Este corazón saca cuentas y piensa, seguir a Cristo me va a significar tener que arreglar muchas cosas. No voy a poder seguir así, no, voy a tener que casarme, voy a tener que ordenar mis platas, no, seguir a Cristo me va a ser muy difícil. Tendré que dar explicaciones a mis vecinos porque ya no voy a misa y voy a la secta de los doctores. Voy a tener que levantarme temprano los domingos, más encima están pidiendo que vaya a orar. No, yo soy bueno para dormir. Saca cuentas este corazón. Y la decisión la toma no en base a saber qué es lo santo, qué es lo justo, sino en base a lo que conviene. Y lamentablemente, este corazón entrega a Jesús, lo deja de lado. Mejor me lavo las manos si no me comprometo tanto, dice. Que otros decidan por Cristo, yo mejor me resto. El pragmatismo toma control de las decisiones de quién es Cristo para mí. Él no es mi Señor, porque no es práctico para mi vida que lo sea, dice este corazón. Me significa perder mucho. Qué terrible error. Qué terrible es que nuestro corazón pueda pensar de esa manera. Como pensó Pilato. ¿Qué pensó Pilato? Pilato pensó que Jesús era simplemente un justo más. Que Pilato era simplemente un hombre que decía cosas buenas, decía palabras interesantes, palabras bonitas, palabras que ayudaban, pero no decía, no se preocupen por el Mateito, si es una herida que se le abre todo el tiempo, así que no. Ahí los chicos lo van a ver. Que no se distraiga de la predicación, por favor. Pilato pensaba que Jesús era alguien del cual él podía prescindir. Nosotros no podemos prescindir de Cristo ni de su mensaje. No podemos. No podemos simplemente apartarlo de nuestra vida y decir, bueno, que otros, si Él cree en el Señor, si ellos están bien con el Señor, qué bueno por ellos. Nosotros no podemos hacer eso. Nadie puede hacer eso. Nadie se puede lavar las manos frente a Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el mensaje del cielo. Porque Él es el Señor. Qué terrible es creer que puedo desentenderme del llamado del cielo. Porque el Señor me está llamando a reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero decirle que el Señor lo llama no a arreglar su vida, sino a rendir su vida a Cristo. El llamado del cielo no es que voy a ir a la iglesia para aprender a ser una mejor persona, sino el llamado del cielo es venga a los pies de Cristo por salvación, porque necesita un Salvador. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Porque nuestro corazón toma decisiones muchas veces basadas en tinieblas, en supersticiones, basados en la influencia de otros o basados en puro pragmatismo, en conveniencia. Y eso es lo que genera el desastre en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras casas. Pero Jesucristo no vino a condenarnos, sino a mostrarnos la luz y a decirnos que si rendimos nuestra vida a Él y le seguimos a Él, Él nos enseñará a tomar buenas decisiones. Porque Él fue el que tomó toda decisión perfecta. Jesús nunca decidió por las tinieblas, sino que dijo, lo que oigo decir a mi Padre, eso es lo que hablo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que hago. Jesús anduvo en luz. Él es la luz. Jesús nunca decidió por superstición.
Jesús no se guió por tincadas, por emociones. Dependía de la oración, se apartaba a lugares para orar y Él decía, para que se cumpla la Escritura. Guiaba su vida conforme a la palabra de Dios. Jesús no fue influido por los demás. De hecho, cuando todos lo dejaron, cuando todos lo abandonaron, Él clamó desde la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando todo el mundo estaba en contra de Él, Él se mantuvo firme en la voluntad del Señor. Y Él no hizo, gloria a Dios por eso, lo que a Él le convenía. Él dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. A mí, como ser humano, no me es práctico, no me conviene ir a una cruz. No. Él lo hizo por usted y por mí. Él no estaba ganando una victoria para Él. Él en el cielo tenía toda la gloria. Él vino a ganar algo por nosotros, para nosotros. Él no decidió por lo práctico, por lo conveniente del momento, sino por la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos ese corazón. Todos nosotros debemos reconocer que detrás de nuestros corazones muchas veces ha habido un corazón envidioso, un corazón en tiniebla o un corazón supersticioso que todo lo ha decidido movido por intuiciones o por miedo, pero no por la palabra de Dios. Un corazón también indeciso que prefiere no decidir, no tomar la responsabilidad de la decisión y por eso es movido para allá y para acá. Y también ha habido en nosotros un corazón que ha decidido por puro pragmatismo. Pero quiero decirle que el Señor puede cambiar nuestros corazones. Ese es el mensaje de esta mañana. Que Él viene a mostrar nuestras tinieblas, no para avergonzarnos, sino para liberarnos de ellas. Él es el que abre las cárceles. Él es el que quita las cadenas. Muchos han caminado encadenados por miedos en su vida, encadenados por supersticiones, encadenados por envidia, encadenados por la influencia de otros, por el miedo a decidir. Pero Cristo viene a quitar esas cadenas en nuestro corazón, de nuestra vida, para que caminemos en libertad, para que sepamos decidir y decidir bien y decidir por Cristo. Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. El Señor, Él dio su vida y Él continuó. Estaba escrito que así fuera, que el pueblo le iba a rechazar, que las autoridades le iban a rechazar, que los romanos le iban a crucificar, que Él iba a ser levantado en una cruz para que todos lo miráramos a Él, para que todos viéramos su sacrificio y a través de su sacrificio nosotros alcanzáramos el perdón de nuestro corazón, de nuestras malas decisiones y nuestro corazón fuera cambiado por el corazón de Él. Yo quiero invitarle a que pueda reconocer ahí en su corazón y decir, Señor, no quiero culpar más a las circunstancias, a mi mamá, a mi papá, a quien sea, de mis malas decisiones. Las malas decisiones han nacido de un corazón que ha estado lejos de ti, que no ha conocido tu verdad, que no ha sabido seguirte a ti, sino que ha seguido su instinto, ha seguido la influencia de otros, ha seguido sus tinieblas, ha seguido otras cosas, o ha seguido la conveniencia, pero no ha seguido tu palabra. Y ahí ha venido el dolor de mi vida. Es difícil a veces reconocerlo, porque no queremos, porque vivimos en una sociedad que nos invita a todo lo contrario, a culpar a otro. Tenemos que culpar al gobierno. Si me va mal, la culpa es del gobierno. Si me va mal, la culpa es, no sé, de mis antepasados. No, es que mi papá, mi mamá hicieron esto, entonces por eso yo tengo estos problemas. Eso nos dice el mundo. El mundo nos invita a ser irresponsables, a lavarnos las manos. Nos invita a que cada uno haga esto y diga, bueno, yo no tengo la culpa de lo que pasa en mi vida, yo no tengo responsabilidad sobre lo que ha pasado. Pero no es así. Son nuestras decisiones. Y lo que hay detrás de nuestras decisiones, de nuestro corazón. Pero vuelvo a decir, no es para condenación que el Señor trae su palabra, sino para libertad, para gozo. Sé que, así como los remedios cuando uno los toma no son ricos al sentir el sabor, cuando entran por nuestra boca, pero cuando nuestro cuerpo empieza a sentir el alivio, uno agradece y dice, ay, qué bueno, gracias ibuprofeno, porque me quitaste la fiebre. Gracias diclofenaco, porque ya no me duele la muñeca, ¿cierto, Diego?
Asimismo, la palabra de Dios, cuando la recibimos, a veces no tiene un sabor agradable, sino que nos amarga y nos dice, hoy sí, ya he sido yo. No le puedo echar la culpa a mi abuelito, a mi abuelita, a mi papá, a mi perro, al presidente, a quien sea. Han sido mis decisiones. Es amargo ese sabor. Pero después es un alivio tremendo, porque el Señor nos cambia el corazón y nos hace querer vivir conforme a su palabra. Entonces, cuando empezamos a caminar conforme a su palabra, a decidir conforme a su palabra, hay un gozo eterno, hay un gozo verdadero, hay un alivio verdadero, porque podemos ver y decir, he tomado una buena decisión, he decidido seguir a Cristo. A veces no ha sido lo más práctico, a veces ha tenido un costo seguir a Cristo, pero valió la pena, porque decidir seguir a Cristo trajo vida a mi vida. Yo sé que para muchos aquí, el Señor ha hecho una obra, en muchos aquí, el Señor ha hecho una obra hermosa, un milagro. Les cambió ese corazón pragmático de decidir por conveniencia y tuvieron que pagar el precio de seguir a Cristo. Pero sé que no están arrepentidos, sino que están agradecidos de haber pagado el precio. Porque el Señor es la mejor recompensa de nuestras almas. La compañía de Cristo con nosotros, el Espíritu Santo en nuestro corazón es la mejor recompensa que podemos tener. Si su corazón busca las cosas de los cielos, si su corazón busca el reino de los cielos primeramente, todas sus decisiones van a ser buenas, todas sus decisiones van a ser correctas. Por eso necesitamos investigar, meternos en nuestro corazón con la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, nuestra antorcha, que nos alumbre y nos vea a ver qué hay detrás de mis decisiones, qué hay detrás de lo que estoy haciendo, de cómo estoy caminando. Para que una vez reconocidas nuestras tinieblas podamos decidir por Cristo, aferrarnos a Cristo. Sabemos que los sacerdotes, que Pilato, que el pueblo, que todos se equivocaron y todos condenaron a Jesús. No hubo ni siquiera uno que reconociera a Jesús y se aferrara a Él. Era necesario, porque todos nosotros nos descarriamos, pero el buen pastor vino por sus ovejas. El Señor ha venido por usted. Y yo quiero invitarle a que usted se aferre a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Decida por Él, con todo su ser. No importa lo que otros decidan, no importa si otros vuelven atrás, usted decida por Cristo. Y su caminar va a ser seguro y jamás estará solo, porque el Señor irá con usted. Oremos. Cierre sus ojitos, incline su rostro un momento y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú traes tu palabra para salvarnos, no para condenarnos. Señor, vivimos en una sociedad que no quiere escuchar un mensaje que le diga que es culpable de sus decisiones, de sus malas decisiones, que es responsable de sus errores. Vivimos en una sociedad que no quiere sufrir, no quiere sentir el dolor, la vergüenza de reconocer sus errores. Pero tu palabra, Señor, nos muestra que necesitamos reconocer que hemos sido nosotros. Y no queremos, Señor, rechazar tu palabra, queremos recibirla. Danos la capacidad de aguantar tu palabra, danos la capacidad de recibir tu palabra. Capacidad que no está en nosotros, porque si fuera por nosotros, nosotros querríamos callar esta voz y decir que no hable más, que no diga más mis errores, porque me causa dolor, me causa vergüenza. Pero esta voz es necesaria para que alcancemos también ese perdón maravilloso que tú nos quieres dar. Esa gracia maravillosa que tú nos quieres dar. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque eres bueno. Era necesario que fuera así, que tú murieras por nosotros. Porque si tú no hubieses muerto por nosotros, todos nosotros estaríamos en tinieblas. Pero tu luz ha resplandecido y tu luz resplandece en este lugar. La luz de esa cruz maravillosa en la cual diste tu vida para que nuestros pecados fueran perdonados. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque hay esperanza para nuestra alma y para nuestro corazón. Hay esperanza de una nueva vida, una vida totalmente diferente a la que hemos vivido. Hay esperanza de gozo y de paz. Yo te pido por cada uno de los que aquí está, para que puedan creer en tu evangelio,
y puedan decidir por ti. Puedan renunciar a otro tipo de decisiones, Señor, y decidan bien, decidan por ti, decidan seguirte y amarte con todo el corazón. Porque no hay mejor lugar donde podemos estar que en tu presencia, Señor, que estar junto a ti, Señor. Señor, yo anhelo estar junto a ti. Yo anhelo estar a tu lado, Señor. No permitas que mis decisiones te alejen de mi vida, Señor. No permitan, Señor, que yo decida por Barrabás en vez de Cristo. Porque no hay mejor lugar que estar junto a ti, Jesús. En ti hay paz, en ti hay gozo, en ti hay descanso. En ti, Señor, hay vida y vida eterna, Señor. Gracias, Jesús. Quiero pedirle que se ponga de pie un momento.